para nuestro siguiente análisis tenemos lo que es la polarización por realimentación de colector. En ella tendremos el siguiente circuito. A diferencia de los anteriores, nuestra base se alimenta por el voltaje de salida o voltaje de colector. Entra de manera que hace fluir una cierta corriente para generar nuestra ganancia beta. Sin embargo, el análisis puede ser realizado de la misma forma que se han hecho los anteriores. Eso quiere decir que tendremos la malla 1 para la unión, que en este caso ya no es directamente desde base a emisor, sino para la unión colector base emisor, y la malla 2 para la unión de la malla de colector emisor. En esta hay que tener en consideración lo siguiente. Dado que la corriente que fluye en este lado va a ser la suma de la corriente de colector con la corriente de base, y dado que se considera que la corriente de colector es mucho mayor que la corriente de base, quiere decir que nuestra corriente de colector prima va a ser igual a la corriente de colector, y por lo tanto la corriente de emisor se aproximará a la corriente de colector, que a su vez, despejando estas ecuaciones, tendremos entonces que la corriente de colector será beta por la corriente de base. Esto es un parámetro importante para poder analizar nuestra malla número 1. Entonces, la malla número 1, dado estas consideraciones, queda de la siguiente forma: que el voltaje de BCC va a ser igual a el voltaje de la resistencia de colector más el voltaje de la resistencia de base más el voltaje de la unión base emisor más el voltaje de la resistencia de emisor. Y para la malla número 2 tenemos que el voltaje de BCC también será igual a voltaje de colector emisor más el voltaje de la resistencia de colector más el voltaje de la resistencia de emisor. Ahora, teniendo en cuenta este parámetro y este parámetro, sustituimos sus correspondientes valores tanto para la malla 1 como para la malla 2, dándonos entonces que el voltaje colector para la malla 1 será igual a beta I de base por la resistencia de colector más I de base por la resistencia de base más beta I de base por la resistencia de emisor más el voltaje base emisor. Y para la segunda malla tendremos también que BCC va a ser igual a voltaje colector emisor más la corriente de colector por RC más RE. Con esto nosotros podríamos determinar el valor tanto para la corriente de base como para la corriente de colector. Siendo esto, entonces, que la I de base va a ser igual al voltaje BCC menos el voltaje de la unión base emisor sobre la resistencia de base más beta, que multiplica la resistencia de colector más la resistencia de emisor. Para la ecuación de la corriente de colector, simplemente tendremos que I de colector va a ser igual a BCC menos BCE entre la suma de las resistencias. Como se puede observar, la ecuación de la corriente colector se viene manteniendo con respecto a las anteriores, mientras que la corriente de base ya no solo depende de nuestras resistencias de base y emisor, sino que ya también depende de nuestra resistencia de colector. Con esto se pueden obtener cada valor que sea necesario para este tipo de circuito de polarización. Recuerda que para este circuito de polarización se tiene lo siguiente.
El voltaje de colector será igual al voltaje de salida. El voltaje que fluye a través de la resistencia, voltaje de la resistencia de emisor. El voltaje de emisor también podrá ser considerado para voltaje de salida y este será igual al voltaje de la resistencia de emisor. Por lo tanto, tendremos que voltaje de colector será igual a voltaje colector emisor más voltaje de emisor, o también que el voltaje de colector podrá ser igual a VCC menos el voltaje de la resistencia de colector. Y por otro lado tenemos que el voltaje de base puede ser el voltaje de VCC menos la corriente de base por su resistencia, o en su caso también que el voltaje de base puede ser voltaje de la base de emisor más el voltaje de emisor.